En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, damos apertura a esta primera emisión de Noticiero de Televen y a la par también pues estamos cerrando esta semana informativa. Trabajamos en la jornada del viernes 11 de marzo y siguen más o menos, si hacemos un poco el balance de lo que ha sido el recorrido de estos días, estamos, repito, más o menos sobre los mismos temas. Sigue el revuelo, por ejemplo, ya ofreceremos detalles de lo que fue la reunión del pasado fin de semana entre una misión enviada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Nicolás Maduro y otros representantes del gobierno. El tema de Ucrania está allí presente, sin muchas esperanzas, luego de una reunión que reseñábamos, por cierto, en el día de ayer, entre el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia y el ministro también, su homólogo, en este caso de Ucrania. El tema del corredor humanitario no se define y sigue la guerra, desgraciadamente sigue la guerra. También otras informaciones importantes que se destacan, por ejemplo, sobre estadísticas del COVID en el país. Hay noticias apreciables que ofreció la Organización Panamericana de la Salud y algunas notas internacionales. Hoy toma posesión el nuevo presidente chileno en la ciudad de Valparaíso. Pero comencemos a presentar detalles de estas notas importantes y otras en esta primera emisión. Sobre la reunión que ha causado tanto revuelo. Bueno, ayer, frente a la presión que existe, porque evidentemente la hay, la secretaria de prensa de la Casa Blanca indicaba que el trabajo fundamental, ¿verdad?, que se realizó en esa reunión del día sábado tenía que ver con, afirma ella, con la liberación de los ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, crece el marco de dudas sobre una posibilidad de algún acuerdo de carácter energético. En esta circunstancia, pues, habló de tratar de mantener algún tipo de comunicación, ¿no?, con el régimen o el gobierno de Maduro. Y en esta circunstancia también a lo interno, en los Estados Unidos, se está pues planteando un debate bastante fuerte. Senadores insisten en que no puede haber acuerdo y el emblemático senador Marco Rubio anunció que estaban promoviendo una ley para que el gobierno de los Estados Unidos y desde luego también la empresa privada de los Estados Unidos no compre petróleo a Venezuela, ni tampoco derivados en este caso. Bueno, por las características que ellos le dan al gobierno venezolano. También las comunidades de venezolanos que están en el exterior, que están en el exilio, también algunos representantes del Partido Republicano han elevado su voz de protesta ante cualquier posibilidad de entenderse entre los gobiernos de Joe Biden y Nicolás Maduro. Y esto, por supuesto, ha tenido pues diversas interpretaciones. Y la especulación, bueno, imagínense ustedes, ¿no?, todo lo que se ha dicho. Y cada quien dice tener su verdad. Ni hablar, por ejemplo, de lo que dicen algunos medios de comunicación en el estado de Florida, haciendo y multiplicando una serie de conjeturas que al parecer no tienen ningún asidero en ese sentido. Basta revisar redes sociales para darse cuenta. Sin embargo, fíjense, ayer también se dio una reunión importante, significativa reseñarla, porque la vicepresidenta ejecutiva y el canciller de la República se trasladaron a una reunión. Se trata de un foro diplomático en Antalya, que es una región de Turquía, y allí se reunieron con el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, y ratificaron apoyo y criterios y acuerdos de cooperación bilateral. Es decir, aquellos que pensaban que habían venido los integrantes de esa misión a decirle a Maduro, mire, vamos a buscar petróleo venezolano a cambio de que ustedes dejen de apoyar al gobierno de Rusia, meras especulaciones. No parece haber ocurrido ni mucho menos, porque el perfil de lo que fue la reunión entre Delcy Rodríguez, el canciller Plasencia, Lavrov y otros representantes del gobierno ruso apunta que sigue pues el estrecho vínculo. Sin embargo, si retornamos a los Estados Unidos, ayer hubo una reunión importante también donde estuvieron
el presidente de Colombia, Jorge Duque, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Duque ratificó vigorosamente su rechazo al gobierno venezolano, explicando y ofreciendo su versión de los hechos, señalando que se trata de un peligro para la región y calificando de dictadura al gobierno de Maduro. Eso también lo había explicado previamente en declaraciones a medios de comunicación social y luego de reunirse con el senador Marco Rubio. En este caso, de todas formas, al margen de lo que es el caso Venezuela, el gobierno de Biden y el gobierno de Colombia celebraron nuevos acuerdos y se anunció que Colombia, aun cuando no miembro de la OTAN, era un aliado importante. Desde luego que el tema de Ucrania y lo que fue pues esta invasión militar estuvo en las conversaciones entre ambos mandatarios. Así que bueno, esto seguirá seguramente dentro de la misma línea controversial. A ello se suma lo del diálogo con los opositores. En México, ayer decía el primer vicepresidente del partido del gobierno, Diosdado Cabello, que no tiene que ser México y tampoco definió claramente si existe el propósito, como ya lo había adelantado desde el día miércoles, de reunirse otra vez con la oposición. Esto, por supuesto, genera un manto de dudas sobre si en verdad hay el propósito de volverse a reunir. Bueno, ya se conoció también el comunicado de algunos factores de la oposición. Otros piensan que debe seguirse en un camino de ordenarse, reestructurarse y trabajar para la próxima elección presidencial en el 2024. Bueno, vamos con Ucrania. Como ya les decía, bueno, hubo reuniones entre ministros de Asuntos Exteriores en la situación para que se marchen de la ciudad de Mariupol en Ucrania, para que exista un corredor humanitario más fluido, no parece evidenciarse. Siguen las acusaciones, siguen los ataques. Incluso para el día de hoy, esto está tomando también otro camino. El gobierno de Rusia está solicitando una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para denunciar la supuesta presencia de armas químicas en manos del ejército ucraniano, estimulado esto por los Estados Unidos. A ello le respondió el gobierno de Biden con severidad, rechazando pues cualquier posibilidad de dar respaldo o apoyo, y mucho menos con estas terribles armas químicas. Así que bueno, forma parte acusó de mentiroso el gobierno de Putin. Estas son algunas de las cosas que van destacando en la agenda. La ofensiva sobre Kiev, la capital continúa. Están abarrotadas las redes sociales y los portales de medios de comunicación social con videos, testimonios, fotografías. Algunas no sabemos ni siquiera si son certeras, si tienen credibilidad, pero están allí, pero es terrible, ¿no? Y pues la diáspora de las personas que se marchan por la guerra de Ucrania sigue creciendo. Las cifras que ofrecía ACNUR en el día de ayer ubicaba en más de 2.3 millones de ucranianos y residentes en Ucrania que habían abandonado ese país. Y la proyección está hablando nuevamente de casi 4 millones o tal vez más. En ese sentido, también pues tenemos el debate que se generó por el ataque a un hospital. En este caso el gobierno ruso lo desmentía, señalando que no había personal dentro del hospital, que no había enfermos, que no había niños, porque se trataba de un hospital materno infantil. En fin, los ucranianos dan otra versión y siguen preparándose para nuevos combates y para lo que muchos denominan será la gran ofensiva sobre la capital ucraniana, y también el desarrollo de una guerra que lo que está llevando es una enorme destrucción y bajas terribles, en este caso sobre todo en la población civil. Bueno, otras informaciones importantes. Les hablaba del tema de COVID y las informaciones que se conocieron en el día de ayer. Voceros de la Organización Panamericana de la Salud informaron que en el caso de Venezuela ya hay un 50% de la población inmunizada con 2 dosis, es decir, que la mitad, teóricamente, de la población venezolana ya ha recibido las 2 dosis. El gobierno maneja otras cifras que también les hemos presentado a todos ustedes en otras ocasiones, pero bueno, es la Organización Panamericana de la Salud, que es la representación en América de la
Organización Mundial de la Salud. Por lo demás, bueno, sigue el proceso de vacunación, en otros países sigue el desdoblamiento, la flexibilidad en este caso. Se ha abierto una discusión, por cierto, se presentó un planteamiento a la OPS, si en Venezuela ya podría dejar de usarse la mascarilla. Dijeron que no, que hasta que no haya un mayor volumen de inmunización o volumen de personas vacunadas, debe seguirse respetando el protocolo de bioseguridad. Otra información importante también que destaca en la agenda nacional es que el gobierno informa, lo hizo a través de la vicepresidenta ejecutiva antes de marcharse a la reunión de Turquía, en una presentación que hizo ante el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que la vigencia del salario mínimo será a partir de la segunda quincena del mes de marzo. Para las personas que han preguntado en este sentido, hay que esperar la publicación en Gaceta Oficial, eso es muy importante, que ahí se va a registrar la oficialidad, y también saber qué va a ocurrir con el Cesta Ticket, si es de 45 bolívares, como han dicho por allí, y ver cuál es el salario, digamos, total, ¿no?, que pudiera recibirse. Las protestas de los pensionados y jubilados se hizo sentir esta semana también, precisamente por ello. En fin, es un debate abierto. Bueno, en temas internacionales, les adelantaba que hoy es la juramentación del nuevo presidente chileno Gabriel Boric. Varios mandatarios pues estarán presentes en Chile, en este caso jefes de Estado y de Gobierno, para, bueno, acompañarle a Boric en la ceremonia. A nivel de expectativa se genera con este nuevo presidente chileno. Y también, pues hay una información que viene desde Cuba, donde los que protestaron en la calle en el mes de julio del año 2021 por la libertad, los líderes, un grupo importante, fueron condenados a prisión entre 5 y 16 años. 5 y 16 años. Y por supuesto esto ha provocado un enorme disgusto en las organizaciones no gubernamentales, en las organizaciones de derechos humanos. Bueno, vamos a los deportes. Buenas noticias, habrá béisbol de Grandes Ligas. Llegaron a un acuerdo para comenzar la temporada el 7 de abril los propietarios de los equipos y el sindicato de peloteros. Así que aquellos que tenían angustia si no iba a haber béisbol de Grandes Ligas, sí lo va a haber, con una temporada de 162 partidos. Así que, bueno, es importante noticia. Fútbol hubo ayer de UEFA Europa League, no de Champions League. El Barcelona hizo un partido básico, elemental para muchos, empató 0-0 con el Galatasaray en un partido de ida. Tendrá que definirse eso pronto, ¿no?, en Turquía, cuando enfrente a este equipo. Así que bueno, y siguen las repercusiones de lo que fue el gran triunfo del Real Madrid sobre el Paris Saint-Germain. Complementemos todo esto, amigos, ahora con titulares que también tenemos preparados, con reportajes hechos en esta primera emisión de noticiero de Televen. Comencemos. Entre escasez de personal sanitario, bajos salarios y hospitales públicos en decadencia, pues los médicos conmemoraron su día ayer, 10 de marzo. Bueno, otra noticia, por lo menos $5 mínimo necesita un caraqueño si desea almorzar en algún establecimiento básico, lo que representa más de un 15% del salario mínimo recién aprobado, pero que no ha entrado en vigencia. Vamos con otras noticias. Familiares de pacientes denuncian irregularidades en la sala de parto del Hospital Universitario Antonio Patricio Alcalá de Cumaná, Estado Sucre. Esto ante la muerte de madres e hijos que recientemente, pues, reseñó o se conoció en esa importante ciudad. Bueno, vamos con un tema internacional. La petrolera estatal brasileña Petrobras anunció este jueves fuertes aumentos en el precio de la gasolina y el diésel por la crisis en Ucrania, y eso repercute en muchas partes del mundo. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con el diputado Luis Eduardo Martínez, quien es vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación de la Asamblea Nacional. Y concluimos siempre con la información de arte y espectáculos. Publicaron el tráiler de la serie Obi-Wan Kenobi. Bueno, amigos, noticias importantes que desarrollaremos en breve. Recuerden que a partir de este momento
pues pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Presentemos titulares de la prensa nacional, regional, el informe de los corresponsales, la información internacional, lo que va llegando a nuestra mesa de trabajo, la información del tiempo y lo que ustedes nos envían a través de redes sociales y mucho más, por supuesto. Así que, Gaudí y Ricardo, con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Bienvenidos a este recorrido de noticias de hoy viernes 11 de marzo de 2022. Estamos completamente en vivo y directo en el noticiero Primera Emisión. Como siempre, es un gusto informarles. Salmerón, llegó el viernes. ¿Cómo está usted? Hola, Gaudí. Saludos a todos nuestros amigos televidentes y a las personas que también nos sintonizan a través de nuestra cuenta en Instagram y de nuestra página web www.televen.com. Allí también hay la oportunidad de poder disfrutar de nuestra programación y en este caso de la primera emisión del noticiero Televen. Bueno, amanecemos con noticias como debe ser. Sí, no paran las noticias, paran, sobre sí, todo señor. por estos últimos días en el ámbito internacional, pero también nacional. Claro que sí, es nuestro deber llevárselas a todos ustedes, por lo que vamos a iniciar entonces la revisión de los diarios de circulación nacional. De inmediato. Y vamos a comenzar, amigos, con la portada del diario 2001. ¿Cuál es el titular principal para la mañana de hoy? Lo tienen allí en pantalla. Ley de registros se la pone ruda a los emprendedores. Abogados afirman que abrir una pyme, una pequeña o mediana empresa, resulta más económico que formalizar una firma personal, pues las tasas son un ojo de la cara. Hay otros temas también contenidos en esta portada. Dice, salen a la calle 1.864 nuevos médicos comunitarios. Más abajo leemos, Estados Unidos descarta concesiones por libertad de 2 gringos. La gráfica principal está dedicada a un tema de comunidad. ¿Qué nos dice? Aceras son un peligro con la gente. Caraqueños se quejan del mal estado en el que se encuentran. Denuncian que hay presencia de buhoneros y también de motos, así que a veces prefieren caminar por la vía. Bueno, veamos ahora qué trae la portada digital del diario El Universal. Ellos se reseñan esta reunión del día de ayer entre la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller ruso Sergei Lavrov en Turquía. El titular, Venezuela y Rusia revisaron las relaciones estratégicas bilaterales. Dice la nota que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez se reunió este jueves con el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov en Turquía para revisar relaciones estratégicas bilaterales en medio de la crisis por la invasión a Ucrania. Lo que sigue es una cita textual, abro comillas, Venezuela reafirmó el principio de igualdad soberana de los estados como vía para preservar los equilibrios en aras de la paz. Cierro comillas, esto escribió Rodríguez en la red social Twitter. Otro titular que destaca El Universal, precio del barril de petróleo Brent sube 4%. El miércoles el precio del Brent se desplomó 13% y el WTI un 12%, impactados por una apertura diplomática del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y por una señal de Emiratos Árabes Unidos a favor de aumentar la producción. Europa, en reacción a las declaraciones de Emiratos Árabes Unidos, que enfriaron las expectativas de un aumento de la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. A las 8 horas, el barril Brent del Mar del Norte ganaba 4% y se situaba en $115,38 tras haber llegado a subir 5,75% minutos antes. Por su parte, el WTI cotizado en Nueva York ganaba 3,47% hasta los $112,58 por barril. Una de las noticias que tiene el portal del diario El Nacional reseña declaraciones del fiscal general de la República. Ellos la titulan de la siguiente manera. Ministerio Público ha incautado 79.300 litros de combustible, esto en lo que va de año 2002. Reseñan también que el fiscal general, Tarek William Saab, detalló que en el mismo lapso detuvieron a 439 personas, de las cuales 326 han quedado privadas de libertad. 96 han recibido
cumplido medidas cautelares y 17 están en libertad plena. Sobre los que han quedado presos no se detalló cuáles delitos se les imputa. Indicó además Tarek William Saab que el 5 de marzo detuvieron a 6 personas en las afueras de Caracas sin detallar ubicación por el transporte de 2 camiones con 50 toneladas de láminas de aluminio pertenecientes a la empresa estatal Hidrocapital, encargada del servicio de agua. Otra información de este portal, hablamos del Nacional, nos dice lo siguiente: Duque ofrece a Biden petróleo colombiano tras contactos de Estados Unidos con el presidente Nicolás Maduro. El presidente de Colombia aseguró que su país produce más de 890.000 barriles diarios, que tiene la meta de llegar a 1 millón y que el crudo de su país representa 3% de las importaciones de Estados Unidos. Duque confirmó que habló con Biden del tema energético y le manifestó que Colombia es un actor que puede contribuir mucho más que Venezuela. Dijo que Colombia produce esta cantidad de barriles que ya les habíamos señalado y que se convertiría hoy que tendría la capacidad de suministrar más hidrocarburos de los que tiene Venezuela. Veamos ahora qué trae la portada del diario Últimas Noticias, una información lamentable. Buscan asesinos de Kalinina Ortega. Dice la nota que tras casi 6 años de angustias, de recorrer hospitales, de ir y venir, finalmente este jueves 10 de marzo, la familia de la periodista Kalinina Ortega, desaparecida desde el año 2016, fue notificada oficialmente sobre los resultados de las pruebas forenses realizadas en los restos óseos encontrados en el patio de la residencia de Kalinina, o que Kalinina habitó por más de 40 años. La abogada de la familia informó que la periodista falleció a causa de un fuerte golpe en la cabeza y que luego la enterraron en el patio trasero de la vivienda. Esto significa que Kalinina nunca salió de casa a cobrar la pensión, como se dijo inicialmente en la denuncia hecha pública por una persona de nombre Gexi Dávila, conocida de Kalinina y cuyo hermano Randy ha vivido todos estos años en la residencia de la periodista asesinada. Otro tema que destaca Últimas Noticias: Coninbase bloquea 25.000 billeteras de criptomonedas de usuarios rusos. La empresa dijo que los bloqueos no se corresponden con la operación militar en Ucrania. La plataforma criptomonedas Coninbase bloqueó al menos 25.000 direcciones de billeteras de usuarios rusos sospechosos de actividades ilícitas. En una nota publicada en la página web de Coninbase, el responsable del área legal de la plataforma, Paul Grewal, dijo que estas personas fueron identificadas a través de nuestras propias investigaciones proactivas y destacó que las acciones van alineadas al tema de las sanciones. Bueno amigos, buenas noticias en el ámbito deportivo y así lo reseña la portada del diario Meridiano. El titular para la mañana de hoy reseña que finalmente hubo un acuerdo en las grandes ligas. Sí señor, los dueños de los clubes y los peloteros ponen de esta manera punto final a un paro patronal tras 99 días. La voz de Play Ball será el 17 de abril, el Spring Training entre el 18 y el 20 de este mes y se jugará el calendario completo. Son un total de 162 encuentros. Bueno, y con esta información en materia deportiva de la portada del diario Meridiano, vamos a hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Así es, en la próxima parte vamos a revisar la prensa regional y también haremos el contacto correspondiente con nuestros periodistas que están en las distintas regiones de nuestro país. Ya venimos. Revisión de la prensa regional. Iniciamos este recorrido en Carabobo con la portada del diario La Calle. Ellos titulan: a partir del 15 arranca el nuevo salario. Dice el sumario que la vicepresidenta Delcy Rodríguez, durante una reunión con directivos de la Central Bolivariana de Trabajadores, informó que el aumento de sueldo mínimo, equivalente a 128,1 bolívares, entrará en vigencia después del 15 de marzo. Otras notas que destaca esta portada: transportistas esperan surtir combustible en todas las bombas. También Estados Unidos aseguró que no reconoce por ahora al gobierno de Nicolás Maduro. También el gobierno de Biden otorgó estatus de aliado especial a Colombia. En temas de sucesos, 2 hombres arrestados por robo de vehículos y extorsión en Cojedes. Y deportes, tenemos que temporada de Grandes Ligas arranca el 7 de abril.
Al Barça se le acabó la magia y empató sin goles con Galatasaray en la Europa League. Y también tenemos en un tema local, BDB y Alcaldía de Valencia beneficiaron a emprendedores. Bueno, nos toca hacer revisión de la portada del diario El Periodiquito. Este periódico circula en el estado Aragua. Titular principal: evalúan reactivar vuelos con Estados Unidos. Esto lo dijo el asesor de la Casa Blanca para Latinoamérica, Juan González, quien ratificó la disposición a aliviar la presión por parte del gobierno estadounidense. González explicó que en el encuentro con el presidente Nicolás Maduro enfatizaron que cualquier paso hacia adelante dependerá de lo que ocurra en la mesa de negociación con la oposición. El funcionario aseguró que ven el diálogo en México como la única opción en este momento. Ratificó que se reunieron también con el jefe negociador de la plataforma unitaria, Gerardo Blay. En esta portada se reseña también lo siguiente: aumentarán supervisión y presencia policial en autobuses. Venezuela y Rusia revisaron relaciones, se reunieron en Turquía, estuvo allí presente la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Temas nacionales: conductores están descontentos por distribución de gasolina, modalidad por terminal de cédula. Y en el ámbito internacional, hoy arranca la era de Gabriel Boric, el presidente más joven de Chile. Corresponde ahora a revisar la portada del diario La Prensa, que circula en el estado Lara. Ellos abren edición destacando el tema de las lluvias. Aguacero anegó las calles y viviendas al oeste de Barquisimeto. Dice el sumario que solo 30 minutos de lluvia bastaron para que comunidades ubicadas en las parroquias Unión y Ana Soto se vieran afectadas. En la urbanización Los Horcones, las casas de 4 veredas se anegaron de agua y barro. También tienen allí distintas fotografías que reseñan esta situación, sacan el agua con tobos, luchan contra la corriente, todos colaboraron y allí los habitantes sacando el agua de sus viviendas. En el tema político, elecciones son un punto de honor en la negociación. Ecle González, experta electoral, destaca la importancia de renovar los partidos políticos. Y de nuevo el tema comunidad: 417 familias del sector Valle Hondo viven sin servicios. Bueno, amigos, nos toca hacer la revisión de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país. En directo con las regiones, y este recorrido lo iniciamos en el estado Anzoátegui con nuestro compañero Jesús Albino. Buen día, Jesús, adelante. Gracias, buenos días. Establecemos el contacto desde el estado Anzoátegui. Habitantes de la ciudad de Lechería, específicamente de los sectores Barrio Venezuela y Madre Vieja, solicitan a Hidrocaribe la reactivación de las bombas de la estación de bombeo de aguas servidas, producto de la contaminación que se está registrando en este sector. Hay algunas viviendas que tienen el sistema de drenaje colapsado por esta situación. Hola, buenos días. Amanecemos informándoles en el estado Lara que el movimiento Activos por la Luz reportó que en las últimas 48 horas al menos 21 comunidades de los municipios Iribarren y Palavecino sufrieron afectaciones, esto debido a cortes eléctricos por parte de Corpoelec. Los mismos tardaron entre 2 horas y 4 horas en el mayor de los casos. Sí, muy buenos días. Amanecemos en el estado Carabobo informando que la policía del municipio Juan José Mora capturó a un ciudadano de nombre Rafael González, de 79 años, quien presuntamente es acusado por el abuso sexual de una niña de 10 años. Fue a través de una llamada anónima donde las autoridades fueron alertadas de que en la comunidad de Cimarrón Andresote se estaría realizando, o los vecinos estarían tomando la justicia por sus propias manos, por lo que inmediatamente detuvieron al sujeto, quien se mantiene en custodia mientras avanzan las investigaciones del caso, que ya fueron puestas a la orden del Ministerio Público en la zona. Saludos compañeros, buenos días. Desde el estado Sucre amanecemos informando que los jubilados y pensionados de la entidad exigen al gobierno nacional una pensión justa que les alcance para alimentarse y atender sus condiciones de salud. Jesús Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la entidad, aseguró que son más de 3.000 ex trabajadores del sector público que residen en Cumaná y Carúpano, que viven entre carencias y necesidades. Sí, muy buenos días. Amanecemos informándoles que el presidente de la Fundación Vida Verde y vicepresidente mundial de Green Citizen Foundation informó que la Corporación de Turismo del Estado Nueva Esparta fue acreditada como
una fundación verde. Esto debido al trabajo y a la evaluación preliminar que les realizaron para esta calificación. También informó que la isla de Margarita será sede del tercer Congreso Mundial de Vida Verde, esto con el fin de poder atraer el mayor número de organismos multilaterales, así como embajadas y especialistas, y convertirla en un destino totalmente verde de Venezuela. Y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Usted está revisando ahí rapidito qué hora es, porque sabe que se lo voy a preguntar. Por supuesto. Son las 6:37 minutos de la mañana, el regreso Prensa Internacional, reporte del tiempo y los mensajes que también llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Ya venimos. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos este recorrido en Uruguay con la portada del diario El Observador. Ellos titulan "Confusión sobre el referéndum, aumenta el número de indecisos". Más abajo, con una gran fotografía, acuerdo traumático. El Congreso argentino se disponía anoche a aprobar el convenio con el Fondo Monetario Internacional para la cancelación del vencimiento de deuda. El presidente Fernández acordó con la oposición, pero los sectores duros del kirchnerismo y la izquierda se manifestaron en las calles repudiando el pacto. Revisamos la página del diario El Clarín. Su primera página nos dice: diputados aprueban por amplia mayoría el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se votaba esta madrugada. Más abajo, sin un acuerdo para el alto al fuego, los tanques de Moscú rodean Kiev. Veamos qué trae El Comercio de Perú. Abren con el tema político, muy polémico por estos últimos días. Abren investigación a los asesores del presidente Castillo. Otro titular: se interpelará a los ministros de Salud y Justicia el miércoles 16. En el tema internacional se reseña la guerra Rusia-Ucrania. Niños huyen del horror de la guerra. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario El País. Este periódico circula en España. Titular principal para la mañana de hoy: tema político de esta nación. Feijóo avaló el primer gobierno del PP con la extrema derecha. Más abajo vemos una gráfica y está relacionada con el tema de la guerra en Ucrania. Reseñan que van 16 días e informan que fracasaron los intentos de que Rusia acepte un alto al fuego. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Zulia, Andes, Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo. Caracas estará parcialmente nublada con precipitaciones, temperatura mínima 19 grados centígrados y máxima 31. Valencia parcialmente nublada, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 34. Maracaibo tendrá abundantes precipitaciones, temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 36. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, y comenzamos esta revisión con una denuncia que hace el señor José Gómez. Él informa que están llegando mensajes de texto haciéndose pasar por el programa de Mi Casa Bien Equipada y que cuando las personas responden este mensaje o llaman, pues proceden a estafarlos. Así que atención con esto que está diciendo este señor y a tomar las previsiones de rigor. Por acá nos escribe Maralis Tobar, dice: desde Chameta, parroquia Nicolás Polido en el estado Barinas, por favor pedir para que solucionen el problema del agua desde septiembre sin el vital líquido. Johnny González denuncia aguas residuales en la avenida 21 con calle 83 en Maracaibo. Por acá Carlos Fernández, pero el Fernández con Z, nos escribe, nos dice que hay apagones y más apagones en la ciudad de Valencia y además de eso nos envía un dibujo que hizo su nieta Dana de segundo grado que tiene que ver justamente con la energía eléctrica. Por acá nos señalan que mejoró el servicio de transporte público pero se desapareció
desapareció desde hace un mes el aseo en el caserío La Guamita del municipio Tinaquillo, en el estado Cojedes. Envían feliz cumpleaños a Ángel Pablo Carmona, saludos para él. Por acá Ariadne Camacho nos saluda desde Guarenas, igual Vicente Guedes desde Puerto Cabello. Nos envían este gatico desde Cuba, mírenlo, ahí está. Y Luis Ernesto Balsa Fernández nos saluda desde Valle La Pascua, estado Guárico. Y bueno, esta imagen que viene a continuación es una reliquia realmente de la señora de Serpa. Estábamos muchachitos todos ahí. Imagínate. Gracias por ese buen recuerdo. El tiempo no pasa en vano. Mire, Salmerón, usted tenía como 10 años. Ahí. 11, había cumplido 11. Usted parecía ahí Shirley Temple con, sí, con los rulitos, ¿no? Y Carlos Fernández con su barba. Con barba y cabello. Hace unos añitos. Bueno. Agradecemos a nuestra audiencia siempre estos recuerdos, estos momentos de TVT. Bueno, Carlos Fernández, sin barba ahora, que vamos a tener en la próxima parte. Bueno, a resumir titulares, amigos televidentes, muchas gracias. Bueno, sigue el debate sobre la reunión, las consecuencias y secuelas de ese contacto entre el gobierno de Biden y el gobierno de Maduro la semana pasada. También, junto a esto, el pronunciamiento de algunos parlamentarios, o en este caso congresistas, de los Estados Unidos que están a disgusto por lo que pudiera ser la posibilidad de algún acuerdo petrolero. Incluso se está tomando una iniciativa, lo hace el senador Marco Rubio, para que no se compre petróleo venezolano. Ayer, por cierto, presidente de Colombia, Duque, ofreció petróleo de ese país, lo reseñábamos a Joe Biden, frente a una eventual posibilidad de que se compre petróleo a Venezuela nuevamente. También la comunidad en el exilio protesta por estos contactos. En fin, esto ha provocado también respuestas de los voceros del gobierno de los Estados Unidos. En este caso, la jefa de prensa dice que no hay un reconocimiento formal, que se está trabajando es para la liberación de ciudadanos estadounidenses, en fin. Y no entró en detalles con lo del petróleo, pero sí con el caso, por ejemplo, de la posible reanudación de conversaciones entre gobierno y oposición nuevamente en México. Información sobre Ucrania que hemos reseñado también ampliamente en esta primera emisión. No hay acuerdos, no hay posibilidades para reducir el alto al fuego, tampoco está claro lo de los corredores humanitarios. Denuncias muy graves. Ayer se reunieron los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia y Ucrania. No hubo acuerdos en ese sentido. Por cierto que después de ese contacto, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela y el canciller Plasencia se reunieron con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, para ratificar la cooperación bilateral entre ambos países. Tendremos información del COVID, buena noticia de la Organización Panamericana de la Salud. De acuerdo al registro informativo que ellos llevan, ya el 50% de la población venezolana ha recibido 2 dosis. Para los que estaban pendientes sobre cuándo entra en vigencia el salario mínimo, lo que será el salario integral finalmente, porque falta definirlo de la cesta ticket. Bueno, en la segunda quincena de marzo eso ocurrirá. También la información de la posibilidad de reanudar vuelos aéreos comerciales nuevamente entre Estados Unidos, vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela. En el tema internacional, hoy Gabriel Boric, el nuevo presidente de Chile, toma posesión de su cargo en la ciudad de Valparaíso. Una noticia pues que ha provocado que las organizaciones no gubernamentales protesten vigorosamente la condena de las personas o líderes de las personas que gritaron libertad en Cuba en julio de 2021. Bueno, condenas entre 5 y 16 años. En la información deportiva, habrá béisbol de Grandes Ligas. Lograron un acuerdo los propietarios y también el sindicato de peloteros. En el segmento de la entrevista estaremos conversando con Luis Eduardo Martínez, quien es diputado de la Asamblea Nacional y vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación. Bueno, y al final, arte y espectáculos. Esto y mucho más en detalles en muy pocos momentos, luego de la pausa. Al retorno tendrán a Héctor Matos y a Adrián Barros con las informaciones. Buenos días. Claro que sí, muchachos. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Hola, Adrián. Buenos días, Héctor. Buenos días, señores televidentes, compañeros, como siempre. Un gusto compartir con ustedes a esta hora de la mañana. Vamos a hacer una pausa para publicidad. Minutos venimos con las noticias y sus detalles.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, solicitó crear un plan de expansión de la Universidad de las Ciencias de la Salud Salvador Allende para preparar a 1000 jóvenes colombianos como médicos comunitarios integrales. Yo quisiera que preparáramos un plan. Señor vicepresidente, Mervin Maldonado, tienes mucho trabajo, pero tienes que hacerlo todo. Estás jovencito, compadre. Tienes energía, tienes inteligencia, tienes compromiso. Cada tarea que te dé la tienes que cumplir al pelo. Mervin, señora ministra Tibisay, Lucena, compañera ministra Magali Gutiérrez y sobre todo, compañero rector Carlos Alvarado, vamos a plantearnos un plan de expansión cierta y verificable de la Universidad de las Ciencias de la Salud Salvador Allende, Universidad de América Latina y del Caribe, y ojalá ustedes me puedan presentar el plan para traer 1000 jóvenes de Colombia que se gradúen anualmente, 1000 médicos para la salud pública de los barrios, de las comunidades y del pueblo de Colombia. El jefe de Estado también precisó que el programa debe abarcar a toda América Latina, Brasil, Haití, Centroamérica y Estados Unidos. Además detalló que en el país se han graduado 1.588 médicos integrales comunitarios provenientes de 38 países. Durante una visita diplomática a Turquía, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Rodríguez aseguró que el encuentro sirvió para fortalecer las relaciones entre Venezuela y Rusia. Declaró también que ambas naciones harán todo lo posible para que los mecanismos de cooperación no se vean afectados por el complejo escenario que se vive en la región euroasiática. El canciller ruso, Sergei Lavrov, se reunió también con su homólogo ucraniano, Dmitry Kuleba, para intentar buscar una solución al conflicto armado. Delcy Rodríguez mantuvo conversaciones además con el canciller de Turquía, Mevlut Cavusoglu, tras el segundo foro diplomático de Antalya. El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que su país tiene más capacidad de suministrar hidrocarburos a Estados Unidos que lo que tiene Venezuela, por lo que se refirió este jueves a su homólogo estadounidense Joe Biden. El petróleo colombiano para estabilizar los precios energéticos. Duque aseguró que las políticas implementadas por el gobierno de Venezuela son similares a las del mandatario ruso Vladimir Putin. El presidente colombiano destacó que la postura de Colombia con respecto a la crisis de Venezuela no cambiará e hizo énfasis en que su gobierno continuará apoyando un cambio político en nuestro país. Por otro lado, dio a conocer que Colombia amplió la denuncia en contra de la administración venezolana ante la Corte Penal Internacional por supuestos delitos relacionados con crímenes de lesa humanidad. El Partido Demócrata de Estados Unidos informó que la delegación enviada a Venezuela tenía el objetivo de impulsar nuevas políticas en nuestro país y discutir el regreso a la mesa de diálogo entre el Ejecutivo Nacional y la oposición venezolana. El presidente del Partido Demócrata en Florida, Manny Díaz, aseguró que la administración de Joe Biden continuará impulsando un cambio político en Venezuela. Destacó que la visita también tenía el objetivo de lograr la liberación de los 6 estadounidenses que se encuentran injustamente encarcelados en nuestro país. Estas declaraciones fueron en respuesta a las airadas críticas que generó la visita de una representación de Washington a la ciudad de Caracas. Momento de una pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En minutos venimos con más información. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos instó al gobierno de Vladimir Putin a respetar la libertad de expresión del diario moscovita especialista en investigación de asuntos políticos y sociales rusos Novaya Gazeta, en respuesta a la solicitud realizada por el periodista Dmitry Muratov, quien señala que la ley que establece fuertes sanciones por difundir información sobre el conflicto en Ucrania representa un riesgo al derecho
a la libertad de expresión de los medios independientes. Muratov citó en la solicitud ejemplos en donde distintos medios de comunicación se han visto afectados por la interrupción de actividades y bloqueos por parte del gobierno ruso. La tarde de este jueves llegaron a Brasil los 2 primeros vuelos de repatriación que trasladaban a ciudadanos brasileños que se encontraban en Ucrania. Las 2 aeronaves procedentes de Varsovia, capital de Polonia, traían 43 brasileños, 19 ucranianos, 5 argentinos y un colombiano a bordo, entre ellos 16 menores de edad. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, resaltó que su gobierno mantendrá la neutralidad en el conflicto entre Rusia y Ucrania, alegando que no quiere perjudicar las relaciones económicas que su nación tiene con Rusia, quien es su principal proveedor de fertilizantes. Más de 2.500 denuncias sobre violación de derechos humanos ha recibido la Comisión Especial del Parlamento que investiga los crímenes contra la migración venezolana en el extranjero. Según el presidente de la instancia, Julio Chávez, será una propuesta para mejorar la coordinación entre los poderes públicos a fin de incrementar la atención integral de los afectados. Tras 5 meses de trabajo, se asegura que el balance es positivo y se han recabado denuncias dentro y fuera del país. Hasta la fecha tenemos 2.529 casos que estamos trabajando en la comisión. De igual manera, por vía de Distrito Capital nos han llegado 22 casos más. De los países de la región, Colombia encabeza, digamos, la lista. Primero porque hay una mayor cantidad de población migrante en Colombia. El caso de Ecuador, el caso de Perú, dijimos Chile, los Estados Unidos de Norteamérica también. Chávez señaló que se realiza un seguimiento especial en zonas como Táchira, Amazonas y Delta Amacuro. La Defensoría del Pueblo se hará cargo de todos los casos recibidos por la comisión, mientras que desde el Parlamento se generarán 5 proyectos de leyes para dar atención a las víctimas en materia de derechos fundamentales y el desarrollo de actividades económicas. Asimismo, se impulsará la coordinación entre los poderes. Se va a sugerir que se establezca una instancia de coordinación con el resto de los poderes, el Poder Ciudadano, la propia Asamblea Nacional, el Ejecutivo Nacional, para darle continuidad y que esto que ha producido esta Comisión Especial sirva de insumo para seguir profundizando, desarrollando el trabajo, de modo que dotemos al país de una política integral que nos permita atender, esta situación. Entre los casos que maneja la comisión figura el femicidio de Greydis Alejandra Toro Alvarado. Su familia alega contradicciones en el caso. Un médico forense determinó que era muerte natural, después se revisó su cuerpo y encontraron evidencia de tortura y bueno, libraron después, se declaró, o sea, se determinó el feminicidio en contra de Kilder Yantoy y todavía no tengo información de si este ciudadano está libre, ha sido, bueno, está con la justicia. César Augusto Puyas Rangel fue asesinado en Ecuador y la familia aspira a que las autoridades ayuden a esclarecer el caso. Nosotros lo que pedimos es justicia, eso es lo que nosotros queremos, que haya justicia. Y eso es lo que nosotros, o por lo menos los que estamos aquí, queremos de esta comisión. Se espera que sea la próxima semana cuando la Comisión Especial presente su informe final ante la plenaria del Parlamento y que también la información que aquí se genere sirva para nutrir la denuncia de Venezuela contra Colombia ante la Corte Penal Internacional. Mardola Iprin, Televen. El Servicio Nacional de Migración de Panamá desmintió que su país se encuentra evaluando eliminar la solicitud de visa a los ciudadanos venezolanos. A través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, el organismo de extranjería aseguró que no mantienen conversaciones al respecto, alegando que las autoridades panameñas son las únicas autorizadas para dar cualquier comunicación sobre nombras migratorias. Este anuncio se presenta luego que el presidente de Fede Cámaras Nueva Esparta, Jesús Irausquín, informara el pasado martes sobre presuntas conversaciones con el gobierno de Laurentino Cortizo para la anulación de visas y solicitud de visado a venezolanos.
Aruba anunció que extendió por 3 meses más la prohibición de vuelos desde Venezuela. De acuerdo a un comunicado firmado por la Organización de Aviación Civil Internacional, publicado este jueves, la suspensión de vuelos comerciales, carga y correo provenientes o con destino a Venezuela se mantendrá en vigencia hasta el mes de junio. Esta medida del gobierno de Aruba se ha ido extendiendo trimestralmente durante el último año, alegando que el objetivo es prevenir la propagación del COVID-19. Entre escasez de personal sanitario, bajos salarios y hospitales públicos en decadencia, los galenos conmemoraron este 10 de marzo, el Día del Médico. Desde que inició la pandemia, más del 20% de los fallecidos en el país por COVID-19 han sido del personal de salud. Falta de insumos y equipos médicos ha generado que esta cifra de decesos la consideren como alarmante. Que los porcentajes de muertos nuestros de los médicos, con 633, sobrepasa el 25 al 26% del total de los fallecidos. Eso es una cifra única, récord en el mundo, y se da aquí en Venezuela. La ministra, la señora Gutiérrez Lira, conoce perfectamente la situación de salud, sabe que del estado de insalubridad que tenemos en los hospitales, la parte externa, el ornamento de los hospitales. Otro de los problemas que registran en los centros de salud son con las consultas y estudios de neurología. De acuerdo con los expertos, en toda la capital no hay un solo hospital público que pueda atender a los pacientes. Situación similar con los endocrinólogos. El COVID deja una secuela muy importante en la parte neurológica y lamentablemente los pacientes no tienen dónde ir, ni en el hospital del Llanito, ni en el hospital Pérez Carreño, ni en el hospital, ningún hospital público. Los médicos endocrinólogos tienen también esa situación porque hay pacientes que no tienen los recursos para verse en una consulta privada los remiten, que es el término que nosotros tenemos, a los hospitales públicos y tampoco lo atienden porque casi en los hospitales públicos no hay endocrinólogos. Según la doctora Ángela Cruz, primera y única mujer que ha presidido la federación, la situación de salubridad de los últimos años no tiene comparación con lo que fue en el pasado el sistema de salud público nacional. Los hospitales están en el caos total, no hay ni siquiera para tomarle la atención a un paciente. Se mueren niños porque no ha llegado el momento de hacerle un trasplante de médula, para hacerle una diálisis por una insuficiencia renal. Los caraqueños los catalogan como héroes, ya que aunque laboran en condiciones precarias, hacen hasta lo imposible por cumplir con su deontología médica. Ellos también están trabajando con las uñas, no tienen cómo ayudar. ¿Qué te puedo decir, papá? Yo estoy sufriendo ahorita con un hermano que está enfermo y de verdad uno no haya qué hacer. Pidiendo, mendigando, como que sí, imagínate tú. La verdad que han hecho bastante. Son los propios héroes, verdaderamente que son los propios héroes de que para salvar han puesto su vida y la de su familia. Que la verdad que les hace falta muchos insumos, sobre todo el sueldo, igual que el de los maestros, ¿verdad? Que no están muy mal pagados y que bueno, le resuelvan algo, le den algo de beneficio, pues. De acuerdo con la Federación Médica Venezolana, solo entre 2018 y 2021, más de 40.000 galenos emigraron del país. Una de las principales causas es la de los bajos salarios. Mauricio Cruz, Televen. En las últimas 24 horas, Venezuela registró 2 fallecidos y 204 nuevos contagios de COVID-19, 202 por transmisión comunitaria y 2 importados. Los casos comunitarios de la jornada se detectaron en 14 estados del país. La entidad con mayor número de infectados es Zulia, con 45 nuevos contagios activos en 2 de sus 21 municipios. Le sigue Miranda y Carabobo con 30 y Aragua con 29 infectados, mientras que los 2 casos importados provienen, uno de Turquía y otro de Panamá, con entrada por La Guaira. Los 2 decesos se ubicaron en el estado Zulia. Con estas cifras, la cantidad de muertes en Venezuela se eleva a 5.655 y desde el inicio de la pandemia, 517.720 personas han contraído la enfermedad. Así lo informó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, a través de Twitter.
Fueron capturados en el estado Carabobo los presuntos responsables de la caída de la torre eléctrica ubicada en la población de Mariara. La información la dio a conocer el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, quien detalló que Henry Ramos Venegas Enríquez y Brian José Balsa, ambos de 24 años, se les incautó en sus viviendas perfiles de la estructura metálica, así como las herramientas utilizadas para su desmontaje. Reverol reiteró que continuarán las operaciones para garantizar la estabilidad del servicio en la entidad carabobeña. Nos centramos ahora en el estado Zulia. Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana encontraron una pista clandestina, o allí en una pista clandestina, una aeronave cargada con más de 1.000 litros de gasolina. El hallazgo fue realizado en el sector Los Caobos del municipio Jesús María Semprún, donde los funcionarios, tras el rastreo de la zona, encontraron 1.260 litros de combustible de aviación, distribuidos en 18 envases de 70 litros cada uno. Por lo menos $5 necesita un carabobeño si desea almorzar en algún establecimiento, lo que representa más de un 15% del sueldo mínimo recién ajustado. Hace años era común observar ferias de comidas llenas de personas a la hora del almuerzo. Solía ser una costumbre que muchos venezolanos hacían al menos 3 veces por semana. Esto sin contar los días no laborables donde era indudable pasear y darse el gusto de no cocinar en casa. En la actualidad la situación ha cambiado, tanto así que es considerado un lujo que pocos pueden darse. Obviamente un plato de comida, un almuerzo, $10, $15, si no puedo costearlo varias veces a la semana, entonces trato de buscar promociones, o sea, que se adapten a lo que yo gano. Un restaurante casualmente puede ser de máximo unas 3 veces y ahí con un sacrificio. Y a veces en la calle, bueno, te puedo decir que hasta 2 y 3 veces a veces. Y sin embargo, pega un poco. Pero esto es tan solo un pequeño porcentaje de la población a quienes les alcanza el presupuesto para comer en la calle. Existen otros que se les hace cuesta arriba realizar este tipo de acciones. Lo que ganamos no nos alcanza para comprar ni siquiera la comida del supermercado, no nos alcanza. Pues. Y por ejemplo, si usted sale a hacer diligencias y bueno, le llega la hora del mediodía, ¿cómo hace? Nada, o cargamos nuestro desayuno, nos traemos nuestra comida, o vamos a nuestra casa, pero en la calle no se come. Tengo años que no almuerzo en la calle, no como nada en la calle. Ya yo me dedicaba a comer en la casa antes de salir y cuando llego. La economía está bastante, pero bastante dura y no hay para eso. Y para almorzar en la calle, bueno, uno va y compra un pedacito de pollo, un pedacito de carne, qué sé yo. Y segundo, bueno, ahorita la salud no lo permite. Otra de las opciones a la hora de querer almorzar es el servicio de comida a domicilio, donde además de ofrecer un menú amplio, cuentan con promociones y ofertas que van desde los $5 en adelante. Vanessa Urbano, Televen. Fede Cámaras Carabobo exhortó a la Asamblea Nacional y al Ejecutivo a revisar detalladamente la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras, pues consideran que la nueva normativa deja algunas interrogantes sobre cómo se manejará el pago de ese impuesto. La recién sancionada ley de impuestos a las grandes transacciones financieras, que según señaló la AN, busca incentivar el uso del bolívar mediante el cobro de un impuesto mayor a aquellas transacciones no convencionales en divisas o criptoactivos, no está del todo claro para Fede Cámaras, pues afirman que, por ejemplo, para una misma transacción se pueden usar diferentes monedas. Cualquier impuesto que se ponga, si tú tienes algo que es 2 más 2 y le sumas 1 más, va a incrementar mucho los costos. Así que le hemos propuesto al gobierno que debimos haber sido, por lo menos que nos lo hubieran presentado, y lo estamos analizando. Hay muchas dudas de cómo se va a manejar ese impuesto, porque es mucha gente que paga en cualquier comercio, y si pagas, por dar un ejemplo, vas a comprar un producto y no tiene envuelto, el diferencial lo pagas con bolívares. Te van a pechar justamente en bolívares y en dólares en esa transacción. Entonces son muchas dudas que hay que esperar que comience y que evidentemente el gobierno fije cuáles van a ser los porcentajes que se van a cobrar, tanto en bolívares como en dólares. Pese a las reformas, consideran que el 2022 traerá cambios económicos positivos para el sector. Bueno, definitivamente venimos con el impulso del 2021 y el 2022 comenzó con ese impulso también. Cerramos el año 2021 para la parte del empresariado privado con un 4% de crecimiento y esperamos que este año culminemos cerca de un 7-8% si Dios quiere. Así que arrancamos bien y esperamos que se mantenga durante todo el año 2022. Desde el estado Carabobo Sandino, Ignacio Yaguare, Televen.
Familiares de pacientes denuncian irregularidades en la sala de parto del Hospital Universitario Antonio Patricio Alcalá de Cumaná. Esto ante las muertes de madres e hijos que recientemente dieron a luz. Gustavo Ruiz, padre de Jacqueline Ruiz, dio a conocer las causas de los fallecimientos de las parturientas que acontecieron en la sala de parto del principal centro hospitalario de Cumaná y de igual forma exigió respeto a los derechos de las mujeres que ingresan a dar a luz. Gustavo Ruiz, padre de la paciente fallecida Jacqueline Ruiz. Ella ingresó aquí el 25 de enero y en ese día falleció su bebé, donde ella quedó ya ingresada y fallece el 14 de mes de febrero por causa de una bacteria adquirida aquí en la sala de parto. Esa bacteria se mantiene aquí desde 2014. Asimismo, Bella Justiniani denunció que su bebé murió en el año 2014. También los familiares de Jacqueline Ruiz hicieron presencia en el nosocomio cumanés para exigir justicia por el fallecimiento de su hija en la sala de parto el pasado 14 de febrero. Igualmente, la madre de Yurbelis Bastardo denunció la muerte de su hija, quien el pasado 5 de marzo falleció. Yo soy de Marihuital. Mi hija murió el sábado, yo la traje el miércoles, el viernes, y la respuesta que me daban era que no había medicina. Ella murió a las 9 de la mañana el sábado. Por otra parte, los afectados junto a familiares de estas mujeres con carteles, fotografías de las víctimas y alzando sus voces, exigieron a las autoridades regionales se investiguen los últimos decesos de estas mujeres y sus hijos a causa de las condiciones en las que se encuentra la sala de parto del Hospital Cumanés. Porque no puede ser que las mujeres vengan a este lugar y no se les garantice la vida, no puede ser que el hospital sea un destructor de la sociedad. No podemos permitir que esto siga sucediendo. Así que hacemos un llamado tanto al gobernador, al director y al presidente Nicolás Maduro, que pongan la mirada hacia el estado Sucre. Según los denunciantes, desde el año 2014 se han registrado estos decesos y aseguran tener pruebas que respaldan sus denuncias. Además, exigieron la pronta intervención del nosocomio cumanés, la construcción de una nueva maternidad en la capital sucrense y justicia a sus casos. Desde el estado Sucre, Luimar Chacón, Televen. Vamos ahora al estado Anzoátegui. Trabajadores del Hospital del Tigre exigen a las autoridades reparar el único tomógrafo con el que se ofrecía un servicio gratuito a los habitantes del estado. El equipo tiene 4 años dañado. Un promedio de 100 pacientes diarios se beneficiaban con la realización de estudios tomográficos en el nosocomio tigrense, en su mayoría enfermos de la COVID-19. Pedimos a la doctora que con la Comisión de Salud, la política de salud, se agilice con prontitud ese equipo que lo necesita enormemente la comunidad, ya que ahorita los gastos de una tomografía son demasiado costosos. Que bueno, ¿no? Hay tomografías que te pueden salir hasta $150 y eso está más barato en el Ciudad Bolívar que 70, 80 sin contraste que aquí indudablemente en la zona. ¿Y quién puede? Cifontes además destacó la necesidad de que sea reparado el equipo de rayos X del Hospital Centinela del Tigre, el cual indicó tiene más de 6 años dañado. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. En el estado Bolívar, el gobierno regional asegura que se encuentra recuperando áreas que son de suma importancia y dotando equipos de hospitales para mejorar el sector salud en la región. El doctor Manuel Maurera Poller, Autoridad Única de Salud del Estado Bolívar, afirmó que están trabajando en recuperar las áreas más importantes en los hospitales del Estado, de la mano del gobierno regional y las empresas que hacen vida en la región, para mejorar el sector salud y brindar atención de calidad. Nos hemos enfocado hacia la recuperación de áreas estratégicas de salud. ¿Para qué? Para beneficiar a nuestro pueblo, para que nuestro pueblo se sienta atendido. Hay áreas, por ejemplo, que son vitales. Tenemos los quirófanos de los hospitales. Ahí hemos trabajado profundamente, ya se han adquirido varios aires acondicionados de 15, 10 toneladas, 20 toneladas. Ellos se han instalado directamente con los equipos a través del movimiento obrero, de las empresas del Estado. Se han colocado a nivel de las azoteas de los hospitales, tanto del Hospital de Guayparo, del Hospital Uyapar, como de la Maternidad Negra Hipólita, para activar los quirófanos de estos hospitales.
De esta manera, también mencionó que el Estado Bolívar se encuentra dentro de los primeros en cuanto a salud se refiere, gracias al trabajo que han venido realizando. Desde el Estado Bolívar, Maricelis Zambrano, Televen. Desde Un Nuevo Tiempo ven positivo que se retome el diálogo nacional para buscar soluciones a los principales problemas que se viven en nuestro país. Aseguran que esta es la única vía para lograr acuerdos. El dirigente político Stalin González aseguró que a pesar de las diferencias entre el gobierno nacional y la oposición venezolana, volver a la mesa de diálogo es importante para la funcionalidad de las instituciones. Y el país necesita un acuerdo político que garantice economía, que garantice seguridad jurídica, que le dé instituciones a los venezolanos el cual podamos creer. Parte de lo que las personas no creen en la política es porque las instituciones no funcionan. Ahí hay un proceso que se comenzó en México, que tiene una agenda, que tiene un apoyo internacional, que tiene ya un memorándum establecido entre las partes. Lo más fácil es retomar ese proceso que estaba en pausa, pero es parte de lo que se está discutiendo. Yo creo que en los próximos días habrá información más certera sobre eso. Por su parte, el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, mencionó que el partido político Un Nuevo Tiempo seguirá de frente para lograr un cambio en Venezuela, esto de cara a los futuros procesos electorales. Un Nuevo Tiempo nació de la descentralización, de las regiones, nació de la entraña del pueblo venezolano, nació por la lucha por la libertad, por la democracia social, por la justicia social. Hoy son 16 años de un partido que todavía es adolescente, pero que se empina en función de la transformación y el cambio en Venezuela. Esto en marco de la celebración de los 16 años de aniversario de Un Nuevo Tiempo. Manuel da Silva, Televen. La reducción en 70% de actos delictivos y cero secuestro en el municipio Baruta es el balance ofrecido por el alcalde Darwin González durante los 100 días de gestión en la localidad. Siempre en Baruta un pilar va a ser la seguridad la hemos reforzado, comprado unidades nuevas y vamos a seguir comprando unidades y repotenciando las viejas. Nuestro objetivo es, en este momento tenemos más de 40 radiopatrullas en el municipio, más de 60 unidades motorizadas. Estoy casi seguro que Baruta debe contar con el equipamiento más moderno y uno de los más numerosos de todo el país. El alcalde del municipio expresó su solidaridad a los médicos en su día e informó que dentro de 2 semanas inaugurarán un centro ambulatorio en las minas de Baruta para el bienestar y servicio de la comunidad. Vanessa Urbano, Televen. El próximo 17 de marzo se llevará a cabo el 14º Congreso del Plástico en Caracas, en el cual será abordado el tema Soluciones y recomendaciones para el futuro de la industria plástica en Venezuela. El presidente de la Asociación Venezolana de Industrias Plásticas, Khalil Nasser, indicó que la actividad se realizará en formato virtual bajo el lema Sí hay futuro y se tocarán temas como la capacitación del personal y cambios del paradigma mundial. Destacó además que los panelistas invitados mostrarán cómo sacarle mayor provecho al plástico y mejorar la recolección de envases y otros productos en ríos y en mares. Tras 2 años de virtualidad, la Universidad Católica Andrés Bello retomará las clases presenciales a partir del próximo 25 de abril. La Casa de Estudios aseguró que el retorno a las aulas estará regido por las normas de distanciamiento social para prevenir el COVID-19. Informó además que la medida aplicará únicamente para los alumnos y profesores de las titulaciones de pregrado, medidas que mientras tanto serán aplicadas también en posgrado y continuarán de manera remota. La resolución de la UCAP resaltó que la decisión regirá en todas las sedes de la institución. Con esto hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. No se vayan. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Guatemala, donde el Congreso aprobó una ley que prohíbe el matrimonio igualitario y eleva a 50 años de cárcel la pena para quienes realicen un aborto, que solo está permitido en casos donde la vida de la madre corra peligro. Solo 8 legisladores de 160 que conforman el Senado detuvieron y estuvieron en contra de la ley que estará en vigor al ser firmada por el presidente Alejandro Giammattei. El estatuto reforma el Código Civil
para dejar claro que se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. La petrolera Petrobras anunció un aumento de 18,8% del precio de la gasolina y de 24,9% del diésel en Brasil, pese a las fuertes críticas realizadas por el presidente Jair Bolsonaro. La petrolera estatal explicó que es insostenible mantener el mismo costo del combustible debido al aumento de precios que sufren los derivados del petróleo en el mundo impulsados por el conflicto entre Rusia y Ucrania. El presidente Jair Bolsonaro rechazó el aumento y solicitó al Congreso aprobar una ley que se enfoque en reducir el precio de la gasolina. Diputados españoles crearon una comisión independiente para investigar los casos de pederastía que involucran a la Iglesia Católica. El Senado español se centrará en investigar actos cometidos contra niños y niñas con el fin de condenar tanto a las personas que cometieron los abusos como a quienes los ocultaron. Esta iniciativa fue impulsada por el Partido Socialista y por el Partido Nacionalista con el apoyo de la Asamblea. Nos centramos ahora en Siria. El yihadista Abu al-Hassan al-Qurashi fue designado cabecilla del Estado Islámico luego de haberse confirmado la muerte del jeque Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi en una operación de las Fuerzas Especiales estadounidenses llevada a cabo a principios de febrero en territorio sirio. El anuncio fue realizado por el nuevo portavoz del grupo terrorista Abu Omar al-Moghera en un audio difundido a través de Al-Furqan. El presidente español Pedro Sánchez calificó como una pésima noticia para la democracia que el partido de derecha Vox forme ahora parte de un gobierno regional, tras un acuerdo con los conservadores del Partido Popular. La gerencia de la Major League Baseball y la Asociación de Jugadores llegaron este jueves finalmente en la tarde a un acuerdo tentativo que daría pie al inicio de la temporada 2022 de las Grandes Ligas. La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol abrió un expediente en contra del Paris Saint-Germain debido al comportamiento de dos dirigentes del equipo tras su eliminación. La Federación Italiana de Fútbol firmó con Adidas un acuerdo que tendrá vigencia a partir de 2023. Bien amigos, momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista al diputado Luis Eduardo Martínez, vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional. Ya venimos. Nos acompaña Luis Eduardo Martínez, diputado a la Asamblea Nacional y además vicepresidente de la Comisión para el Diálogo, Paz y la Reconciliación Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis Eduardo. Creo que vienes en un momento bien interesante, ¿no? Y bien particular porque recién apenas se ha anunciado que es posible o es probable que de nuevo se reanuden conversaciones, ¿verdad?, en México. Esto a propósito de lo que fue una visita de una delegación de alto nivel del gobierno de Biden, quien se reunió el pasado sábado con Nicolás Maduro y otros representantes del gobierno. Entonces digo, importante porque se está hablando de la posibilidad de nuevamente conversar, incluso se abre un espacio para la participación tal vez de otros factores, también de la oposición venezolana. Así que bienvenido, gracias, y me gustaría tus comentarios en este sentido. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Feliz día para todos. Urgente, conveniente, necesario, indispensable continuar el proceso de diálogo. Y tal como lo hemos señalado, incluso contigo, aquí en tu programa, el diálogo que viene por delante tiene que ser inclusivo, tiene que incluir no solamente a distintos sectores de la oposición, porque no hay una sola oposición, sino también a otros sectores de la vida nacional, empresarios, emprendedores, trabajadores, iglesias, medios de comunicación social, sus representantes tienen que ser incorporados de tal manera que todo aquel que le duele el país pueda ser parte de ese proceso de reconstrucción nacional, de reinstitucionalización de Venezuela. Ahora, en ese sentido se abre ese espacio, ¿no? Por lo pronto es formal, disposición que demuestra Nicolás Maduro, expresado en forma pública. Sin embargo, de repente surgió
Pues a mediados de la semana un comentario del primer vicepresidente del partido del gobierno diciendo que cuáles conversaciones y cuál diálogo en México. Eso generó duda y confusión. ¿Qué pasaría? Maduro formaliza y por otra parte un importante líder del partido dice que no hay nada definido. Ayer los jefes de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria por la oposición en la Asamblea Nacional incluso hicieron público un comunicado en el cual comparten la posición de reanudar con la mayor prontitud el diálogo y entonces solicitan que la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación se reúna de urgencia. Entonces, en la tarde de hoy, insisto, podremos anunciar al país cuáles son los siguientes pasos porque ya se avanzará con una reunión formal de la comisión, si bien permanentemente estamos trabajando, estamos teniendo contacto y estamos con temas distintos, sí, trabajando con otros sectores de la vida nacional. Pero a su vez, fíjate una cosa, Luis Eduardo, también la oposición que ha participado en las conversaciones anteriores en México y en otros lugares emitió un comunicado hablando también del tema energético en el contexto de lo que fue la reunión con los representantes de Biden y hablaba que cualquier acuerdo en materia energética, por ejemplo, a la par de saludar también la liberación de 2 ciudadanos estadounidenses, todo tendría que afincarse en una transición a la democracia. ¿Cómo evalúan ustedes ese comunicado de este sector de la oposición que ha participado en las negociaciones o conversaciones en México? Yo me iría, para analizarlo correctamente, a 3 semanas atrás, cuando se produjo un comunicado de Estados Unidos, Canadá y otros 19 países en lo que se autodenominaron como Comisión de Alto Nivel. En ese comunicado relacionado a Venezuela se señala claramente que es necesario garantizar elecciones creíbles, transparentes en el país en el 2024. Distintos factores políticos de Venezuela, incluidos aquellos que en anteriores elecciones no han participado, han dicho una y otra vez que el objetivo fundamental tiene que ser prepararnos para unas elecciones que están previstas en la Constitución, que están previstas en el calendario electoral, que corresponde realizarse en el 2004, que está ya, que está pronto. De tal manera que se corresponde ese planteamiento a lo que hemos venido haciendo todos. Necesitamos una salida democrática, electoral, en paz, y la propia Constitución ofrece esa salida. En diciembre del año pasado, todos los factores que hacen vida, o casi todos, política en Venezuela, decidimos participar en las elecciones regionales y se demostró que aún en las peores circunstancias es posible sacar muchos votos e incluso ganar plaza. Hay más de 100 alcaldes que son militantes de partidos de oposición. Y eso fue posible por una serie de factores, entre ellos en aquellos municipios donde fue una lista de candidatos comunes que se produjeran resultados favorables. Ahora fíjate, eso que tú citas, Luis Eduardo, ese reacomodo de estos factores internacionales es interesante, porque reconocen por primera vez que no son elecciones de inmediato o lo más pronto posible, ya fijan una fecha, aceptan la fecha del 2024 para la realización de ese proceso electoral presidencial. Es así, y esa es la realidad que hemos venido manejando. 2024. 2024, pero reitero, ese comunicado de los países que han venido involucrándose en los problemas políticos de Venezuela es bien claro y yo creo, de acuerdo a conversaciones informales que se han sostenido con distintos líderes políticos opositores, que todos entendemos que para que la salida sea en paz, para que sea aprovechando las vías electorales, no hay otra alternativa que apegarnos a lo que establece la Constitución. Sí, pero fíjate, hasta ahora, por lo menos no sé si tú tienes una información adicional, el partido que en forma más clara ha dicho, hablando del 2024 y hablando de prepararse para las elecciones, en esa cita ha sido Primero Justicia. El resto de las organizaciones políticas del llamado G4 no sé si lo habrá dicho claramente. El partido de Guaidó, líder opositor, Voluntad Popular, no creo que lo haya definido de una manera muy explícita. No lo dicen claramente, pero en el caso de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, electo gobernador en las elecciones regionales y que ha sido un factor importante. Él está dentro de esa línea. Está dentro de esa línea y en los otros factores vinculados también al denominado G4 hay informalmente pronunciamientos y posiciones bien claras. En cuanto aquí no hay condiciones para precipitar un atajo que no hay absolutamente ninguna posibilidad de llegar a eso y que por lo tanto tenemos que prepararnos con suficiente anticipación, que además es lo conveniente para derrotar al gobierno electoralmente en el 2024. Gobierno que es derrotable, gobierno que debe ser reemplazado,
requerimos un país distinto y para eso es indispensable un modelo de gestión diferente al que ahora se adelanta. Claro, que puede interpretarse de lo que señala Luis Eduardo, que a lo mejor el partido más desacertado en el análisis de la situación es el de Voluntad Popular, el partido de Guaidó y de Leopoldo López, o allí dentro también se está registrando un movimiento y una digamos, discusión sobre lo que debe hacerse. Allí adentro también la hay, no solamente bueno, de hecho, se fueron un montón de dirigentes recientemente. 200 dirigentes, pero además de eso, el resultado electoral de diciembre en Barinas, si se hubiese reconocido hoy, Freddy Superlano, líder de Voluntad Popular, fuera el gobernador en ejercicio y tendría que ir a Flor y tendría que sentarse con el presidente de la República y tendría que aceptar la realidad que es el status quo actual. De tal manera que yo no tengo ninguna duda que más temprano que tarde todos los venezolanos nos alinearemos por la posición de que vamos a salir de este gobierno, vamos a derrotar este gobierno, vamos a cambiar este gobierno por la vía electoral. Bueno, vamos a hacer una pausa, Luis Eduardo. Conversamos con Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional y vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional. Continuamos conversando con Luis Eduardo Martínez. Ahora, de seguir avanzando el proceso del que estamos conversando, por cierto, el del diálogo de México y el optar como 2024 como alternativa para una competencia electoral, ¿qué pudiera ocurrir con diversas organizaciones disidentes de esa estrategia? Terminarían por incorporarse, no tienen otra alternativa, porque mantener una posición absolutamente irreal no tiene sentido en personas que tienen suficiente racionalidad. De tal manera que yo les invito a todos y a todas, absolutamente a todos y a todas los dirigentes de la oposición democrática de Venezuela, que hagamos una sola causa común, que es el mejor futuro de Venezuela. La mejor manera, la única manera incluso de garantizarlo es que podamos marchar juntos. Ahora, ¿qué pudiera ocurrir con esto que se ha dado a llamar el interinato, que muchos califican que es solamente una ficción? ¿Qué puede pasar con eso? El gobierno de Estados Unidos, un poco para mantenerse dentro de su línea anterior, ha dicho que reconoce a Guaidó como opositor, líder opositor, etcétera, etcétera, y tal y cual, y que incluso les comunicaron a ellos, los de la oposición o ese sector de la oposición, que se iban a reunir con Maduro, en fin, pero hay mucha confusión todavía en ese sentido. Cuando Franco entró en Madrid, hace muchos años atrás, y terminó la Guerra Civil Española, un grupo de líderes del hasta entonces oficialismo español cruzó la frontera francesa y constituyó el gobierno republicano en el exilio. El gobierno republicano en el exilio existió primero en Francia y después en México. Persistió mientras le duró el dinero. Cuando se le acabó el dinero, el gobierno republicano en el exilio se extinguió, sencillamente. Entonces, ¿cuál es la situación? Que el interinato, que es una ficción, pero que es una ficción que hasta ahora dispone de recursos. Yo me quedé asombrado la semana pasada cuando en plena sesión de la Asamblea Nacional, la que funciona en el Palacio Federal, la que eligieron los venezolanos, se estaba realizando una sesión paralela virtual de los parlamentarios, de algunos parlamentarios electos en el 2015, y allí en esa sesión virtual se aprobaron 50 millones de dólares y algo más para gastos del Fondo de Liberación de Venezuela. Y eso es público y notorio porque lo aprobaron y lo transmitieron por internet. De tal manera que en la medida que los países son menos los que los respaldan, ahora no son 60, ahora son 19, es el último pronunciamiento, en la medida que dejen de disponer fondos, esa ficción se extinguirá por completo porque no es sostenible. Yo, por casualidad, pasé la semana pasada frente a la Unión Europea porque estaba en las Mercedes poniendo gasolina y vi una manifestación que se había convocado para ese día en respaldo a Ucrania y ahí no había 100 espectadores, 100 personas y cada día las capacidades de movilizar es menor, de tal manera que el gobierno interino, que reitero es una ficción, va aceleradamente a hacer su desaparición. Ahora, si por ejemplo Estados Unidos, del cual al parecer dependen mucho económicamente y de decisiones del Departamento de Estado, le cierra el grifo, ¿qué pasa con ellos? Bueno, tienen una burocracia, al parecer, según se ha dicho públicamente, lo manifestó Julio Borges, de 1.600 personas. Es poca la cifra que señaló Borges, mucho más de acuerdo a la información que tenemos. El senador Bob Meléndez, si no me equivoco, ayer declaró algo como que si Estados Unidos le quita el respaldo al interinato, este se extinguirá por completo. Es una declaración de última hora y en eso coincidimos. Solo se mantiene
porque factores extranjeros aún le fondean sus actividades. Ahora, esa opacidad que han denunciado algunos sobre el manejo de ese dinero que recibe el llamado interinato, ¿qué va a pasar con eso? Porque Mira, es que hay una serie de cosas que han confundido a la opinión pública en este sentido, ¿no? Y se han hecho unas denuncias también muy gruesas alrededor del manejo de esos recursos. La semana pasada, en la sesión que mencionaba, se aprobaron 1.200 casos que están contenidos en 12.000 folios soportados en suficientes evidencias en el informe que reporta lo que a lo largo de estos años han sido las actuaciones del interinato, pero no se necesita ni siquiera ese informe. Si usted va a una página web que se denomina Banco Central de Venezuela, ALTHOD, tiene su propia página web, entonces allí se mete un poco y podrá encontrar cómo desagregan miles y miles y miles de dólares que han sido destinados a distintas actividades. Yo he llegado a la conclusión que, en definitiva, aquellos países, y fundamentalmente Estados Unidos, que han sido los aportantes para esos fondos, más temprano que tarde, pedirán cuentas y habrá entonces que ver cómo se comporta un país como ese frente a quienes dilapidan, despilfarran y en algunos casos sencillamente se apropian de recursos que le pertenecen a Venezuela. El año pasado la USAID hizo una auditoría y mostró que buena parte de los fondos no tenían justificación. El presidente de Honduras, que hasta hace poco fue, hoy está en una celda esperando ser enviado a los Estados Unidos para ser juzgado, pero hasta que le entregó el poder a la Zelaya era un aliado incondicional de Estados Unidos, y hoy estaba viendo cómo la OFAC publica una nueva lista de sancionados de distintos países y me sorprendo, no tanto, de que varios de los que están en la lista eran aliados hasta hace poco, hasta que entregaron las posiciones de responsabilidad de gobierno, se convierten inmediatamente en sujetos de investigación cuando se han apropiado o han malbaratado o han mal utilizado recursos que se les asignan. ¿Quiénes han aprovechado más, los que están acá o los que se fueron? Es una pregunta difícil, pero yo creo que llegado el momento lo sabemos, pero lo cierto es que a veces uno se sorprende como gente que conocemos y que nunca ha visto trabajar, viven en el extranjero o también aquí en Venezuela. Bueno, Eduardo, muchas gracias, muy amable por toda esta información, pendientes de lo que puede ocurrir en todo esto y ver si una vez por todas se oficializa la reanudación de esas conversaciones y ver a qué pueden llegar en definitiva. Que es lo más importante, que lleguemos a hechos concretos, especialmente en materia económica y social. Bueno, nos vamos a una pausa. Arte y espectáculos al retorno. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda mi gente actual. Yo feliz de acompañarlos nuevamente. Para los que no me conocen, yo soy Maite García y los voy a acompañar en ese acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento durante unos minutos. Para que ustedes interactúen con nosotros, simplemente nos siguen a través de las redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpiso.tv en Instagram y mi cuenta personal, @MaiteGarcíaG. Allí estoy esperando sus comentarios. Si ya tienen cafecito en mano, comenzamos de una vez con esas noticias de arte y espectáculo que sé que les gustan bastante. Y les tengo que contar que la justicia francesa confirma imputación de Gerard Depardieu por violación. La justicia del país europeo confirmó esta imputación del actor por violación y también agresión sexual a la actriz Charlotte Arnault en agosto de 2018. Unas acusaciones que el intérprete negó rotundamente. Pero indicó la Fiscalía, la Cámara de Instrucción considera que existen en esta fase indicios serios o concordantes que justifican que Gerard Depardieu siga siendo investigado. Así reza un comunicado del Ministerio Público. Recordemos que Charlotte Arnault, nacida en 1995, lo acusa de varios abusos y agresiones sexuales que tuvieron lugar entre el 7 y 13 de agosto de 2018 en el domicilio parisino del popular actor de 73 años de edad. Cabe destacar que la Fiscalía de París archivó la investigación en junio de 2019, pero la actriz logró que una jueza de instrucción reabriera el caso en agosto de 2020 y en diciembre de ese año lo imputara por violación y también por agresión sexual. La verdad siempre sale a la luz y ojalá que los culpables de estos delitos siempre paguen por sus consecuencias. Tenemos que avanzar con más y es que la secuela de Soy Leyenda contará con Will Smith, pero también con Michael B. Jordan. Se confirma esta secuela de Soy Leyenda, esa cinta post-apocalíptica del año 2007, protagonizada por este intérprete del príncipe del rap,
Sin embargo, en esta segunda entrega, el actor de Hollywood estará muy bien acompañado de un famoso artista estadounidense que seguro ustedes conocen. Warner Bros. Unió a Will Smith con Michael B. Jordan para que ambos formaran parte del papel protagónico. El proyecto se encuentra en desarrollo y aún no dan a conocer los detalles de quién será el director encargado de esta secuela. Cabe destacar que antes de que el anuncio fuera oficial, ambos actores compartieron en las redes sociales una fotografía de un escenario apocalíptico similar a la ciudad de Nueva York en la cinta de hace 15 años dirigida por Francis Lawrence. I am broadcasting on all AM frequencies. Estaremos súper ansiosos con respecto a esta película, también determinando todos los detalles porque sabemos que será una muy buena dupla. Pero hay que continuar con más noticias relacionadas y es que publicaron el tráiler de la serie Obi-Wan Kenobi. Ewan McGregor, el Obi-Wan Kenobi de los 2000, vuelve a encarnar al maestro Jedi de la ficticia República Galáctica de la franquicia de Star Wars. Tras su último rol como mentor en la cinta del 2005, episodio 3, La venganza de los Sith, en la serie, pues Obi-Wan Kenobi, que estrenará Disney Plus y que ya estrenó el tráiler que vislumbra los acontecimientos sucedidos 10 años más tarde al primer enfrentamiento entre Obi y Anakin Skywalker, uno de sus discípulos, sabemos. El rostro de McGregor no será el único que parezca familiar, pues varias de las actrices y de los actores que participaron en las producciones pasadas formarán parte de esta secuela. Pero mejor no se diga más y vean ustedes acá un adelanto en exclusiva en lo actual. Esperemos que lo hayan disfrutado. Tenemos que pasar a más noticias sobre cantantes en esta oportunidad y es que la cantante ucraniana Yamala pasó de ganar Eurovisión en 2016 a refugiarse de la guerra. En 2016 esta cantante ganó el concurso musical. Otra cantante que se convirtió en noticia fue Valumana Montaner y ella se tatuó el vientre a pocos días de dar a luz. Cada vez falta menos para que la hija de Ricardo Montaner y su esposo, el cantante colombiano Camilo, le den la bienvenida a su primogénito Índigo, por lo cual sus seguidores y allegados están en una cuenta regresiva esperando el tan anhelado momento de su llegada. Cabe recordar que el sexo del bebé será revelado cuando nazca. Sin embargo, han surgido rumores de que será una niña. En esta ocasión, la intérprete causó revuelo en sus redes sociales tras mostrar el impresionante tatuaje que se había hecho en su barriguita de embarazada. A pesar de que los usuarios se alarmaron por esto, lo cierto es que se trata de un tatuaje hecho de henna, no se preocupen. En una mandala, pues, fue la obra de arte que Valuna se mandó a dibujar sobre su panza, llamando así la atención de sus seguidores. Así, mi gente actual, con estas informaciones finalizamos por hoy. Recuerden también sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen y también seguirnos a través de todas las redes sociales. Los dejo con mis compañeros del noticiero y ya me integro. Bueno, hemos concluido por hoy nuestra labor. Fin de la primera emisión del noticiero de Televen. Les vamos a dejar nuestras cuentas en Twitter, @el_noticiero, nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen, para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. Recuerde aplicar en todo momento las medidas de bioseguridad, uso del tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social. Si usted llega a presentar algún síntoma asociado al COVID-19, acuda de manera inmediata a los centros de salud. No se automedique y recuerde que la atención temprana es vital para preservar su salud. Llegamos al final entonces, amigos, y como corresponde nos colocamos nuestro tapabocas. Bueno, será hasta el lunes, después del himno nacional a las 6 de la mañana. Que tengan buen fin de semana.